Bueno, pues empezamos hoy con esta obra de teatro de Beckett, del último teatro de Beckett, un teatro pues corto y denso, o sea, son obras breves, pero de una intensidad impresionante, casi todas, o más bien todas, pero esta de una manera especial. Esta es particularmente intensa. eh, por el propio, o sea, el formato mismo es de una de las mayores exigencias en el teatro de Beckett a la hora de la actuación. Esto es obvio cuando uno la ve, como tenemos el formato de vídeo grabado por la misma actriz, por Billie Whitelaw, que es una de las actrices, es una actriz de cine que ha hecho muchísimo cine, pero de estas grandes actrices inglesas, obviamente formadas en el teatro clásico, eh, todoterreno. Ella es una mujer verdaderamente espectacular en todas las interpretaciones de cine que tiene. O sea, es una maravilla cómo interpretaba, porque me parece que ella se murió, tengo esa idea. Eh, y, y muy beckettiana del este último teatro de Beckett. Beckett la cogió para hacer No Yo, para hacer otras obras como Pasos, Rockabye, con unas interpretaciones que verdaderamente rayan lo sublime mm, y que conmovieron especialmente a Beckett, siendo tan sumamente exigente como era Beckett. Y ella es como una especie, ella se denominaba así, como una especie de masa de arcilla que se dejaba hacer. Y cuando conseguía eh, hincarle el diente a la obra, de dejarse hacer por la obra, pues terminaba funcionando de una manera espectacular. A veces era a través, en este caso es a través de la cadencia de la voz, se ve en la introducción que ella hace en el vídeo, otras veces es en la contorsión del cuerpo. Tenía, creo que en la obra de Pasos, ella tiene un costume, Vestido. un vestido, está como en andrajos y con una torsión, una torsión tan espectacular de lo que es la columna vertebral, o sea, es como si fuera, ella se gira de determinada manera, forzando el cuerpo verdaderamente al límite, de tal forma que podía hacer un número muy limitado de representaciones. Pues cuando se ponía esto, cuando la hacían de gira o lo que sea, pues tenía como un número fijo de interpretaciones, porque si no, la columna se le jodía. Es muy fuerte. Bueno, otra es la de Rockabye, que también hace una cosa ahí increíble. Estas se ven en YouTube, se pueden conseguir. Bueno, vamos con la de hoy. Voy a intentar hacer una introducción breve para dejaros hablar pronto, solamente para encuadrar un poco la obra, aunque son muchas cosas. Una de las cosas que decía Beque sobre esta obra es que debía funcionar, porque hay esa complejidad del texto, de la velocidad del texto. Entonces, claro, si uno la lee, tarda mucho más que si uno asiste en directo. Y el problema también aquí es que, lo digo por la obra hasta que ha mandado, que no la he visto, la he puesto un segundo solo, la de Julio, con los subtítulos en español, que claro, es que no da tiempo, porque es tan veloz es que a uno no le da tiempo de nada, ¿no? Y Beckett decía que la obra debía trabajar los nervios de la audiencia y no su intelecto. Entonces, ya Graciela Qué Alcalá, bueno. que es una sala de tortura, entonces la obra tiene que destrozarte y funciona. Es muy duro, ¿no? De todas formas, curiosamente, la obra tiene el sentido de lo que va diciendo,
se sigue, no quiere decir que uno pueda entenderlo todo, porque hay muchos huecos y hay parte, o sea, que no es una historia, no es un relato cerrado, etcétera, etcétera, sino que hay muchas cosas que no se terminan de decir, pero lo que se dice, se dice. Otra cosa es que uno sea capaz de soportarlo cuando uno lo escucha, que esto es lo que es muy, muy complicado. Aparte de la complejidad misma de la obra, ¿no? Entonces, bueno, primero la radicalidad de la puesta en escena, está la figura esa lateral, Chilaba y demás, que hace las veces de espectador, digamos, una de las interpretaciones corrientes, que no puede con lo que está escuchando, no se puede entender, de un desdoblamiento, porque podría ser incluso eh, otra, forma parte de los yoes también de Beckett. Pero bueno, podría ser como el que escucha o un espectador, y esta voz que tiene esta boca con esta voz, ya son dos cosas, la boca y la voz, eh, porque además está la escucha, o sea, la voz está escuchando a su vez otra voz, no solamente el torrente de voz, o sea, no solamente lo que está hablando, ese corriente que está soltando, sino que lo que está diciendo está a la escucha de otra cosa que le va diciendo. Entonces se ve en el texto que dice, ¿qué? ¿60? No, no, 70, no sé qué. ¿Sabes? Entonces hay una voz interna que le va corrigiendo en ese mismo torrente. Uno puede decir la voz de la conciencia, lo que sea, pero es otra voz. De las inspiraciones clásicas, una de ellas es reconocida por Beckett, que es un cuadro de Caravaggio que vio en Malta, que es la decapitación de San Juan Bautista. Más propiamente, otra literaria suya, que es el mismo texto del Innombrable. Del Innombrable hay varios fragmentos que parecen anunciar no yo. Hay un momento determinado en el Innombrable que se niega a utilizar el yo. Y entonces dice, no diré yo otra vez, nunca más, demasiada farsa. Y en esta obra no se dice nunca yo, se habla en tercera persona. Entonces, y precisamente es no yo. Esto es lo que es rechazado en la obra, que haya una relación directa con una identidad con el propio relato. O sea, que haya un narrador en primera persona, que se asuma como relato. Esto a mí me hizo recordar una obra terrible de cine, Shoah, que hay un momento determinado, uno de los más famosos de esta película, digamos, de 8 horas, donde hay un superviviente de Auschwitz, el peluquero, que es filmado contando la experiencia, cortando el pelo a los judíos, él siendo judío, a los judíos antes de entrar en la cámara de gas. Él estuvo allí y que por eso sobrevivió, porque era el que les cortaba el pelo. Y este hombre, es curioso, porque yo cuento un poco mi experiencia, ¿no? Cuando le entrevista el director y Lanzmann, él empieza a relatar y lo relata como si fuera un relato en tercera persona. Entonces va contando de una manera totalmente impersonal. Y entonces a mí me produjo, cuando vi esto, me produjo un rechazo directo, o sea, porque no tenía sentimiento lo que estaba diciendo. Entonces estaba contando algo terrible, pero sin sentimiento alguno. Entonces no podía, yo cuando empecé a verlo no podía entenderlo, o sea, me producía rechazo. Y según fue avanzando en lo que estaba contando, pues empezó a contar que pues, un buen día
los que llegaron a esa sala para cortarse el pelo eran gente que él conocía, familiares, incluso tías, etcétera, y gente de los pueblos vecinos de él. Y cuando llegó a este punto, en un momento determinado se le quiebra la voz y no puede continuar. Y entonces él para, dice, no, no, basta, no puedo más, basta. Lo deja y se va. Y entonces, y Lanzmann le persigue. Esto es alucinante. Quien haya visto la película o si alguna vez la veis, tenéis desde luego el estómago para ver esta película. Es monumental, pero hay que tener estómago. Lanzmann le persigue. Y esto está además, él quería rodarlo todo, grabarlo todo, y entonces le persigue, le obliga literalmente, tiene que hacerlo, tiene que sobreponerse, tiene que hacerlo. Y él se niega, vuelve una vez, no lo puede, se va de la escena, etcétera. Y finalmente le convence y vuelve. Y entonces retoma, él cuando llega a contar esto personal, no puede y se le quiebra la voz, ¿no? Y entonces cuando vuelve a retomar, eh, él vuelve, porque cuando él se niega y dice que no puede, es él el que está hablando, ¿vale? No es una voz de relato, que era la que a mí me espantaba. Y entonces, y cuando vuelve y lo retoma, pues lo que hace es volver a poner la voz del relato, ¿vale? Entonces es como si él solamente... Y entonces es cuando lo entendí. Es tan terrible que no puede estar como yo, no puede estar ahí él. La única manera es poner ese filtro como si fuera un relato y como si él no estuviera allí contándolo. Es como si contara un cuento no vivido. En fin, me acordé de la obra esta porque está esta imposibilidad, ¿vale? Este alejamiento del yo. El yo no puede asumir la tragedia que hay en juego. Pues lo que se está contando es de una tragedia de tal dimensión que no hay un yo que podría soportarlo. Por lo tanto, no yo. Esto es, bueno, a la luz de SOA es un poco mi interpretación. Solamente voy a contar dos cosas para enmarcar la obra, dentro ya de la obra, ¿no? De lo que es que a veces es difícil, hay que leerla varias veces, yo creo, ya me diréis, para, para descubrir o para enmarcar el momento trágico que alumbra la obra, que es que está ocurriendo algo excepcional. O sea, hubo antes, es una mujer ahora anciana de 70 años, eh, que prácticamente no ha hablado en toda su vida, salvo en algunos momentos que relata. Y está ocurriendo algo excepcional, que es lo que vemos en la obra, que de repente está hablando un día o una mañana de abril, esto es, no en invierno, en una época donde ella no hablaba, no le salía esto. Y entonces este imprevisto, que de repente una mañana de abril suenan unas campanas y empieza este torrente de voz, y ella se queda pues como perpleja ante esto que le está saliendo de ella misma. En Beckett está esta doblez, ¿vale? Entre lo que, porque además el relato, lo que va diciendo, pues parece que da vida a lo que estamos viendo en escena, o sea, que está hablando de sí misma, ¿vale? Esta es la historia, es una posibilidad, ¿no? Obviamente. Bueno, este es el momento, digamos, mágico que es al que asistimos en la obra. Desde ese inicio histórico de ese personaje, que es con el que inicia el texto, de haber nacido sin amor. Esto es lo que, así empieza el texto, con ese nacimiento en un
un sitio totalmente desamparado, creo que lo dice literalmente, con una madre que la abandonó nada más nacer y nació prematura a los 8 meses, y un padre que justo le dio tiempo a subirse la bragueta. O sea, esa fue la aportación que tuvo ese padre meramente biológico, exclusivamente biológico, ¿no? Bueno, este es quería hacer un poco el enmarque un poco de lo terrible de la obra, y en esta especialmente hay poco humor, aunque bueno, hay algún detalle, luego veremos luego. Pero bueno, os dejo a ver qué os ha parecido la tortura esta. Bueno. ¿Quién se atreve? Venga, yo tengo demasiado que empiezo. Vale, Miguel. Bueno, yo primero voy a narrar un poco mi experiencia con esto, ¿no? Porque yo vi la representación primero, yo no sé inglés, entonces empecé a ver la boca y dije, me pareció tan impresionante que dije, bueno, antes de saber el texto ni nada, voy a ver simplemente la boca. Y efectivamente, lo que hablabas tú al comienzo me pareció una interpretación impresionante, que exactamente lo que hablas de la exigencia, ¿no?, que puede tener esa interpretación, porque además es un texto que la actriz lo está recitando de memoria, me imagino, ¿no?, y a una velocidad impresionante, con una dicción impresionante, ¿eh? Bueno, y sin saber inglés, bueno, en principio lo que me pareció era una fracción del cuerpo, porque es una fracción, no es, o sea, el título ya dice que no yo, ¿no? Pero en la obra, a lo largo de la obra, está poniendo en juego diferentes partes del cuerpo, no hay una consistencia del cuerpo. Habla de las mejillas, habla de no sé qué, habla de lo otro, pero siempre fragmentos de cuerpo, y este es un fragmento de cuerpo. Pero además un fragmento de cuerpo muy particular, porque es por donde puede salir el lenguaje en una auténtica explosión, porque esto es una auténtica explosión, que tú te das cuenta que si eso no sale, si eso no se evacúa, el personaje está muerto prácticamente. Es la sensación que tenía. Con esa velocidad, es como, no sé, pensaba en el tubo de escape de un coche, ¿no?, que tiene que salir a borbotones eso, porque claro, si lo tapas, explota. Yo tenía esa misma sensación, ¿no?, cuando estaba viendo ese fluir de las palabras, ¿no? Y lo que veía es que hay algo en esa forma de decirlo, en ese movimiento de la boca. Yo lo que veía era que hay algo, seguramente el personaje estaría sufriendo un montón, ¿no?, pero ahí no vemos al personaje, ahí estamos viendo ese agujero por el que sale, y realmente como si algo estuviera gozando de una manera brutal, ¿no? Porque se ve en esa expresividad de la boca, se ve que hay una satisfacción en algún lado, se ve, ¿no? Ahí, se ve claramente. Bien, y esto sí, en principio, ¿no? A ver, y luego cuando leí el texto, claro, cuando leí el texto vas viendo alguna cosa, y se me ocurrió algo de lo que decía Piglia en una conferencia que leí el otro día, que escuché el otro día y que se la mandé a Hugo. Y él decía una cosa, por ejemplo, lo decía hablando de Joyce, ¿no?, del Finnegan's Wake, pero aquí como también el lenguaje, en fin, no te lleva a una significación clara. Sí, hay momentos que sí que encuentras significaciones, ¿no? Pero decía Piglia en esa conferencia, decía, en estos textos refiriéndose a Joyce, decía,
pasa una cosa en el Finnegan-Wake. Dice, la sintaxis es perfecta, es inglesa, es una sintaxis inglesa muy reconocible y además perfecta. Pero el problema está en las palabras, que las palabras son mezclas en diferentes idiomas, ¿no? Y tal, entonces, claro, el problema está en ponerle sentido a esas palabras. Decía, lo que es complicado, lo que es casi locura ya total, es si las dos cosas van unidas. Si el problema es en la sintaxis, si el problema es en el léxico, entonces ahí ya es un texto loco. Y aquí está muy próximo a eso, ¿no? Pienso, porque hay palabras sueltas que efectivamente sabes el significado de esas palabras, pero estando así sueltas es como si perdieran también la significación, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que hay párrafos que sí, de donde sacas significaciones, pero ahí también es un texto bastante loco. Yo no sé si no será de los más locos que leímos de Beckett, no lo sé, ¿eh? Tengo esa impresión. Bueno, así para empezar, ¿no? ¿Yo? Sí, sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Yo tampoco sé inglés, pero primero he leído el texto y hasta hace un rato no he visto el vídeo. Yo creo que el texto, muy siglo XX, no un texto bello, sino un texto hermoso, un texto abundante, como dice el diccionario María Moliner, abundancia como hermosura, un texto denso, se debate entre dos polos, entre el agujero, la cima, la boca, que nos da el primer conocimiento, el lenguaje, y el rayo, constantemente ese rayo de luna, ese rayo que perfora, que no es otro que el rayo de tinieblas que está en la tradición romántica, que es el rayo de la fe. El rayo de la fe, si penetra en el agujero, aparece el yo. El yo asume. Pero en esta obra en ningún momento hasta el final se renuncia a que ese rayo penetre esa fe, más que fe, o podemos hablar de seguridad en sí mismo, de convicción de quién es, la fe que también el psicoanálisis a veces nos hace recuperar a través de una terapia, el yo, recuperar el yo es el rayo. Entonces yo he visto que la obra se debate en eso. Yo, cuando empecé a leerlo, recordaba una antología de poemas en cátedra de Leopoldo María Panero, que la tituló, y no la tengo a mano, la tituló Genaro Talent, un agujero llamado Nevermore, un agujero llamado Nunca Más, el cuervo de Poe, yo tampoco sé inglés. Un agujero, el nunca más, el no retorno de la locura. Aquí también se debate, es alguien que ha callado mucho tiempo, ha estado en silencio y es un murmullo constante, es un murmullo el lenguaje, algo que está roto, algo que se está expresando, que cuando hay un momento cuando va a los lavabos, al baño y habla o grita, alguien que ha estado en silencio, enmudecido totalmente. Bueno, lo del rayo, porque constantemente dice el murmullo, sordo criterio de cascada, el rayo indagando alrededor, el rayo agujereando alrededor. Es ese rayo que no logra penetrar la seguridad en sí mismo, la fe en sí mismo para poder expresarse. Es ese Dios que parece que ella niega al final y que no acepta ese Dios es amor, pues se niega a reconocer ese Dios del desamparado que cuando no tienes a nadie te aferras a él. Bueno, lo que he visto es un texto inquietante, un texto lleno de angustia, ¿no? La angustia de una persona que está disgregada, que no logra, hay momentos en que ella dice, también no siente lo que dice, no tiene emociones, el placer mismo, no siente culpa, cuando aceptó ese Dios, ella no siente ninguna culpa de lo que dicen que eran sus pecados cuando se acercó y tampoco siente ningún placer ante esos pecados, es decir, saben que no siente emoción. Esto es muy propio de la depresión, la carencia de emociones, el no sentir y poco más de momento. Sí, si queréis añadir, con respecto a un poco lo que decía Miguel Ángel Alonso, Miguel Ángel I, Sí. porque sí, al principio, o sea, como está, el texto es
va a borbotones. Es esta voz que sale a borbotones. Está bien lo del tubo de escape. Está bueno. Claro, sale ahí a borbotones todo. También has dicho una cosa muy interesante con lo que es porque en los movimientos de la voz y todo eso hay una, a ver, una carnalidad manifiesta. Tú has hablado de goce, pero hay una carnalidad manifiesta. Una carnalidad que pasa al propio texto. Es la historia esa de la boca, la lengua, las mejillas, etcétera, y que luego también está en lo que es la descripción de determinados momentos como de penuria del sujeto. Hay un momento que se describe donde el personaje está en una edad mucho más tierna y se le caen las lágrimas, deduce que son lágrimas que se le caen en las manos y que mira las manos mojadas supuestamente de sus propias lágrimas y las mira hasta que se secan las lágrimas. Bueno, es una imagen absolutamente conmovedora, pero en esta lo que me impresiona es cómo Beckett pone en palabras esta desconexión interna del sujeto, lo que es la propia desconexión, que uno no puede ni siquiera identificar la voz de quién habla, si habla de uno o no. Esto está en muchísimos textos de Beckett. Uno de referencia obvia es Compañía. La voz se pregunta de quién habla esa voz. Y Compañía está ya aquí en esta obra también. Aparece estas dudas que son muy beckettianas desde el principio, desde Molloy y tal, de preguntarse, bueno, la descripción, ¿está sentado, está tumbado? ¿Cuál es la posición del sujeto? Intentar identificarlo. Es también una labor como de escritura, en el sentido de que en un momento determinado Beckett dijo, además de una manera muy, muy radical, que él la había escuchado, esta voz, y que esto era así, que era verdad. Entonces, la escritura no yo es lo que en un momento determinado escuchó Beckett. Entonces, Beckett no sabe nada más que aquello que escuchó, y lo que escuchó es esta voz. Entonces, esta voz de ella en él. Es impactante, ¿sabes? Que no es, Claro. no, o sea, él niega la construcción literaria. Es como decir, bueno, yo abrí una vez, pues esto es como quien oye una alucinación, pero no es una alucinación, es otra cosa que está ahí, vamos, en un plano, porque la alucinación tiene un plano determinado. Bueno, pues esto sería un plano paralelo, digamos, como más o menos alucinatorio, ¿no? Entonces, él escucha esta voz y esta es la que transcribe. Y en esta transcripción está la propia labor de la escritura. Transcribirla es escribirla y es reconocerla. Y entonces se va afinando, se va volviendo a escuchar y afinando. Son esos años, no son esos años, está sentada, tumbada, cómo está. Se trata de describir el cuadro que va emergiendo delante de él, aquello que está viendo. Entonces, estamos, es como bienvenidos a la creación. Claro. Estamos en el lugar de la creación literaria, es exactamente ese lugar en el que Beckett nos convoca y asistimos directamente a ese encuentro. Es tal cual, o sea, estamos viendo el arte en directo. Sí, porque además es muy importante que el arte en directo, porque el sentido lo da el oyente, y constantemente está remitiendo a que no sabe el sentido, dice,
lo veo, bueno, algo insignificante antes de tiempo, lugar agujeros sin amor, evito eso, se habla, dice, no tiene sentido. El sentido siempre lo da el receptor, el oyente, en este caso el público. Y el creador es el que escucha, el que transcribe, y más en el siglo XX, donde ya la escritura es puro balbuceo y puro inconsciente, pasado por el oficio y por el... Y la cultura y los temas que está poco que va indagando el autor, ¿no? Pero la escritura es totalmente, es un proceso de murmullo, sin sentido. El escritor no sabe nunca lo que escriba, y luego se lo dice o lo puede entender después. Sí, yo lo he visto también eso. ¿Algún comentario más? Sí. Hugo. Bueno, Venga, querido. hay montones de cosas. Es un texto, bueno, es impresionante. Y como bien dijiste, hay que soportarlo, este texto. La verdad que me resultó muy duro por momentos. Me tocó eso que dijiste. Bueno, yo encontré varias cosas. Una, que esto de la visión, digamos que Beckett tiene la visión en el oído. Y el azar esta semana me hizo encontrar una frase de Proust, como ve que escribió un gran libro sobre Proust, y Proust habla del oído alucinado. Entonces me hizo conectar, digamos, con esa premisa, no sé cómo llamarla, proustiana del oído alucinado, y me parece que ve que tiene un oído alucinado, sobre todo en esta obra, y se deja escribir por ese oído alucinado. O sea que la visión la tiene, por un lado, la tiene en el oído, escucha también la pintura, la escucha también con ese oído alucinado. Y sobre el final, me llamó la atención que vuelve a insistir con eso de no ceder, no abandonar, dice, intentar siempre. Entonces yo sentí este relato como alguien que, llegado a una cierta edad, más en aquellos años de madurez, de 70 años, se da cuenta que tiene una voz, que no se sabe cuándo se la comieron esa voz. Pero lo que me impacta es cómo alguien recupera la voz, se instala y la dice. Y parte desde un fondo, ¿no? Que me impactó mucho, porque él parte desde ese fondo que es la infancia sin defensa. Entonces, toma eso como una especie de origen, digamos, como podría ser cualquier otro, y a partir de ahí muestra un poco el funcionamiento de su vida, ¿no? Y a la vez que muestra el funcionamiento de ese pasado, que alucina que cuenta con ese oído alucinado, también nos cuenta la historia de cómo recuperó la voz. Esa voz loca, balbuceada, bueno. Y por último, otra cosa que me parece que recorre el texto es ese zumbido en el oído, ¿no? Que está todo, casi hasta el final está. O sea que también escribe con ese zumbido en el oído, ese murmullo, ese dictado, pero que es un zumbido que está ahí, como quienes tienen esa enfermedad que ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí. Bueno, no importa. Tinnitus. No. Bueno. ¿No es tinnitus? No sé. El sonido en el oído. Es un zumbido constante, va, viene, ¿no? Que muchos de los que lo tienen lo combaten a la noche escuchando un poco de música. Entonces, bueno, y me pareció que parte desde ese lugar, de la infancia sin defensa. Me impactó esa frase, ¿no? Bueno, por ahora, para que sigamos improvisando. Sí, totalmente, sí. Me ha gustado mucho todo lo que has dicho, sí. ¿Puedo decir? Sí, claro. Que a mí me costó entenderlo. Iba demasiado rápido. Yo sé bastante inglés, pero iba demasiado rápido. Y después, bueno, lo puse ralentizado y al final sí, más o menos fui entendiendo las cosas. Incluso al principio, no sé por qué, me quedó la duda, pero es un hombre o una mujer que habla. Hasta que al final lo viví como que la primera vez como que había hablado un hombre. Y después me di cuenta que no, que era una voz de mujer. Y aparte como yo soy mujer, entonces había cosas que nada más que por eso nomás me tocaban en ciertos puntos, ¿no? Y
aparte me hizo acordar mucho a las cosas de psicoanálisis, después de tantos años que yo me psicoanalicé como casi toda la vida, entonces me recordaba cosas muy de psicoanálisis. Ahora, no tanto por eso no haber sido querido y por los padres y todo eso, porque en mi caso, bueno, no, el problema no era ese, sino la mala relación entre ellos en realidad, pero no puedo decir que no me han querido. Pero de todos modos me sonaba mucho a psicoanálisis, psicoanálisis, psicoanálisis y todo eso. Y además a las cosas que van ocurriendo realmente, primero porque pensé, esta persona tiene mi edad. Lo del zumbido en los oídos, sí, bueno, a veces fastidia, es el tinnitus, que te están llamando de los que fabrican audífonos para ofrecerte que compres audífonos, todo, están siempre fastidiando por teléfono. Y después el hecho, toda la historia de toda una vida así como muy, muy resumida, pero cosas que van pasando, o sea, que en determinados momentos lo religioso, que parece bueno que se te acerca gente como para ofrecerte la solución a los problemas, que no es el psicoanálisis, sino la religión, que es una disyuntiva así que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Porque a veces pienso a favor de una, a veces a favor de otra, pero bueno. Y de todos modos también toda estas sensaciones como de ambigüedad que tiene la persona que habla, que hay una cosa que se llama despersonalización, que yo nunca, una vez me dijeron a mí que yo tenía episodios de despersonalización y pensé, ¿qué es eso? Porque, ¿a qué se refieren? Me hicieron un test, no sé qué habré hecho en el test que me salió eso. Y será que de repente me siento así como, pero que no es despersonalización, es sentirse en el tamaño real que uno tiene cósmicamente, o sea, no sé nada, cósmicamente no sé nada, nada. Y uno va, en la vida va tirando, pero yo miro por la ventana, en mi casa hay un paisaje muy amplio desde la ventana, y se ven las cosas hasta el centro, las casas diminutas, chiquititas, o sea, no somos nada. Pero esta persona parece que no lo vive muy bien, o sea, yo lo sentí como una voz trágica, todo esto que va contando. No sé, yo pienso que son cosas que le pasa a todo el mundo, al menos desde el punto de vista femenino, y sobre todo en este momento de reclusión que uno se empieza como a hacer balance de cosas a lo largo de la vida, pero a la vez, no sé, se me olvidó lo que estaba por decir, que me afectaba en el sentido de tratar de entender cuál era el problema realmente en esta persona, y me sentía así como ¿qué es esto? Como de despersonalización, de tratar de armarse como persona, algo así, realmente como de no poder concretarse como persona, que debe ser un poco, si Beckett asumía de momento un rol femenino al escribir esto, también es algo que yo creo que de división interna, ¿no? de cada cual. Y entonces el conflicto ese también da una sensación así, que bueno, me hace acordar las cosas que escucho, que veo de física cuántica, ¿no? Que se puede estar en un lado y en el otro a la vez, y todas unas cosas muy de irrealidad. Realmente, más que episodios de despersonalización, son episodios de irrealidad. Y esto me lo transmitió como que está aferrándose, tratando de aferrarse a distintas cosas y se suelta, y se trata de aferrarse a otras y se suelta, y cosas así, ¿no? Que en el fondo me resultó así como un texto angustiante, así de persona que está tratando de sobrevivir, algo así, ¿no? Beckett dijo una vez que él había empezado a escribir o había empezado a escribir lo que era más propiamente suyo el día en que asumió la locura suya, la locura que llevaba dentro, y que era esto lo que podía trabajar.
Entonces, aquí esto lo vemos en estado puro, porque es la locura misma la que emerge. Tú decías lo de la voz femenina. Beckett odiaba que los actores, o sea, tiene textos para intérpretes masculinos y textos para intérpretes femeninos y masculinos y femeninos o lo que sea. O sea, las obras están escritas así y Beckett odiaba que le pudieran montar, por ejemplo, un Esperando a Godot con mujeres. No se trata de eso. Y este es un texto donde la voz es femenina y hay un ella bien claro y escogió una actriz para llevarlo a cabo. Entonces, otra cosa es lo que dices de la historia de... Yo lo femenino aquí lo veo también ligado al tema de la creación, ¿vale? Porque yo lo ampliaría. Hay gente que ha dicho que toda creación viene desde un lado femenino. Entonces, no hay... Esto es lo de artistas, está lo del Prado ese de recuperar las pintoras, etcétera, etcétera. Para mí estos son modas de época, retratan a esta época insulsa que se aburre de sí misma y que intenta hacer polémica de cualquier cosa. Esto recuerdo oírselo lo tiene comentado Orson Welles, que él dice la escritura es femenina porque toda creación es femenina. Y entonces todo sujeto que es creador se coloca en un lugar femenino, si no, no puede hacerlo. No quiere decir que se coloque en el lugar de la mujer. Son cosas muy distintas. No es lo mismo. Pero es ampliar toda esta cuestión de género, es ampliarla a otra esfera mucho más enriquecedora, no quedarse con una cuestión de faldas y pantalones. Hay lugares, por eso un escritor puede escribir un texto con protagonistas, un escritor masculino, con mujeres, y eso no tiene, o sea, el poner que sea un asunto de género, o sea, el poner que tenga más valor porque esté escrito por un hombre o por una mujer, es entrar en el ridículo, pero en el ridículo más espantoso. Es mi punto de vista, ¿eh? Cada uno puede tener el suyo. Con respecto a algo del texto, cosas concretas, a mí, lo he dicho antes, a mí me impactó mucho este inicio porque Beckett, no hay ninguna palabra que esté puesta al azar. Entonces, las repeticiones, todo, obviamente es exigir mucho que uno le tenga que dar sentido a todo. Pero pensar que para Beckett era cualquier cosa, no quiere decir que tuviera que estar pasado por el tamiz del intelecto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero si lo oye, no lo oye como una voz, o sea, es una voz alucinada, pero esa voz alucinada transmite una verdad. Entonces, no es cualquier cosa. ¿No? O sea, tenemos en el texto, por ejemplo, en el texto en español, primera palabra, fuera, en este mundo. Ya te está diciendo todo. O sea, esa especie de caída en el mundo desde afuera es el nacimiento y fuera sola. Pero va diciendo, en este mundo algo insignificante, ella misma lo que ha dicho Graciela, cuando has dicho lo de despersonalización y tal, esto es verse en el cosmos como algo insignificante. Entonces, poco insignificante muchachita, antes de tiempo, nace prematura. Lúgubre agujero, no nombra cuál, dónde nació, padres desconocidos, etcétera, y enseguida es, por tanto, no amor. Los dos detalles es de un humor negro espantoso. El del padre, que
se fue después de subirse la cremallera, la bragueta. A ver, es absolutamente terrible. Y cómo lo remarca, por tanto, no amor, de abajo, más abajo dice, no amor de ningún tipo, y dice, asunto muy típico. Nos está metiendo a todos ahí. O sea, esto es otra cosa de Beckett. Lo que está hablando es universal. O sea, tiene la potencia de lo universal. O sea, está hablando del sufrimiento humano. Entonces no es, ay, ahora estoy viendo yo una obra de alguien que, pobrecita, estaba loca y sufría mucho. No, es la humanidad la que está ahí. Entonces es un asunto muy típico, ¿eh? No es excepcional. Tú lo has dicho muy bien, Graciela. Ese reconocimiento de, por ejemplo, a través del psicoanálisis, de todo ese trabajo interior que si uno escarba, todos, pero si uno escarba, van a salir pues esos momentos de desamparo. Son los del ser humano. Y si no, está en los sueños. Si no, uno no se ha atrevido a despertar. Entonces, estamos ante un texto de alguien que despierta. Claro. Y despierta de una manera que a ver quién puede soportarlo. Ella misma no puede soportarlo. Luego tiene cosas muy con relación a... Tiene algo misterioso con relación a un juicio, donde ella está ante un tribunal y no se sabe si va a ser condenada o no. A mí me recuerda, hay un detalle en Esperando a Godot, donde se hace una broma sobre los dos condenados. Que no sé si os acordáis, en Esperando a Godot empiezan Didi y Gogo, empiezan a conversar, no me acuerdo quién, ¿no? Pero empieza a decir uno esta incongruencia, porque se suponía en los textos bíblicos, en el Nuevo Testamento, hay 4 evangelistas relatando, ¿no? Entonces, pero todo el mundo se ha quedado con la historia de que había 2 bandidos, 2 ladrones con los que Jesucristo fue crucificado y que ellos fueron salvados, fueron absueltos, etc. No sé, toda una historia, ¿no? La cuestión es que empieza a preguntarse por qué esa es la historia que todo el mundo conoce cuando supuestamente 4 estuvieron allí. Y entonces él dice, no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero él dice, 2 no lo mencionan, 1 dice otra cosa, y entonces, ¿por qué nos hemos creído esa historia? Si hubo 4 que estuvieron allí, supuestamente, ¿no? Y, entonces, y con esta gracia de Beckett, que cuando dice en el texto, en Esperando a Godot, dice uno salvado y el otro, y entonces mentalmente está buscando el opuesto y no da con él. Entonces, obviamente nosotros espectadores le rellenamos los huecos mentales del que está allí, ¿no? Como si fuera algo que se pudiera olvidar, salvado, condenado. Este par que uno pudiera olvidar uno de los dos. Si uno es condenado, el otro salvado, si uno es salvado, el otro condenado. ¿Cómo es posible olvidar uno de los dos, ¿no? Y Beckett hace esa gracia, ¿no? Y bueno, en este texto, a ver, no está esa gracia, pero hay otras con relación a Dios. Otras gracias de estas que además, pues no, dice, cada vez que le llama misericordioso, suelta una risita. Una risita y luego dice en un misericordioso, risa breve, Dios carcajada. que cada uno entienda lo que quiera. Hay muchas, luego hay muchas cosas de escritura, de construcción del propio texto, ¿sabes? Porque hay cosas que se encadenan entre sí y que se vuelven a encadenar cada vez que arrancan, se encadenan entre sí y que a veces tienen su gracia. Hay una, por ejemplo, con relación a la rapidez mental, que
o sea, que no la hay. Entonces, más o menos, no me acuerdo dónde está, pero bueno, aparece varias veces, si no luego la encuentro, donde la especifica y luego como que va un poco a saltos. Bueno, luego os la encuentro porque es un poco, es graciosa. La dice que, en fin, y luego está, la división está en la obra a partir de los movimientos que hace el personaje de al lado, que es progresivamente, esto es también típico de Beckett, que es que, porque si no es como si no hubiera una temporalidad, como si no estuviera afectado la temporalidad. Y claro, lo está, o sea, en el principio de Beckett está el deterioro. Entonces, las cosas no son siempre así y siempre van a peor. Entonces, en este caso, el que está al lado, que hace el movimiento ese de brazos, de no entender, pues cada vez entiende menos. Y cada vez está más desesperado, bueno, no más desesperado, sino que cada vez es una interpretación, ¿no? Pero cada vez como que, bueno, pues como que lo asume más en el sentido de que realmente el esfuerzo por entender no voy a llegar. Acabas de hacer un comentario, a mí me parece extraordinario, ¿no? Acabas de hacer un comentario bárbaro, y joder, lo que dijiste sobre el principio del texto a mí me parece fenomenal, ¿no? Porque, bueno, en fin, es verdad todo lo que dijiste, ¿no? Se me ocurre cuando ves ahí, porque claro, aquí hay, yo no lo había visto, ¿eh? Yo ahora, por lo que dijiste tú, se me están viniendo un montón de ideas a la cabeza, ¿no? Porque yo qué sé, dice, fuera en este mundo, efectivamente, ¿no? Dice, detrás de, podemos pensar, ¿detrás de qué? Detrás de una voz puedes pensar. Dice, antes de tiempo. Curioso ese antes de tiempo, ¿por qué? Porque en realidad podemos pensar que nadie está en su tiempo, nadie es contemporáneo de sí mismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay siempre ahí una división, es como que no te corresponde el tiempo es en el que, ¿no? Y siempre va a ser así, además, ¿no? Dice, antes de tiempo, está hablando también del desamparo ese, ¿no? En el que estás como, porque aquí se ve otro personaje también, como en los textos del otro día de Gustavo, es un personaje verdaderamente arrojado ahí al mundo, ¿no? Es un verdadero arrojado al mundo y de unos padres que efectivamente no responden, que en realidad los padres nunca responden. Nunca, quiero decir, nunca responden completamente como se podría esperar que respondieran, pero no es imposible, no van a responder. Lo que pasa es que aquí esa falta de respuesta aún es más radical, ¿no? Pero hay una cosa que, o sea, me pareció que hiciste un comentario bárbaro, ¿no? Pero hay unas cosas que antes yo anoté aquí porque se me vinieron a la cabeza y es más bien para preguntar, ¿no? Porque se me vino a la cabeza la relación que podíamos, por ejemplo, que se podía establecer entre este texto y lo que es el monólogo interior de James Joyce, ¿no? Porque claro, esto decías que era algo experimentado por él, que no llegaba, por decirlo así, a una alucinación como puede ser una alucinación psicótica, ¿no? Creo que decías algo de eso. Entonces, por ejemplo, en el monólogo interior, cuando Joyce lo transcribe porque también es una transcripción, en el Ulises, también hay elipsis, lógicamente, no tienes que hacerle comunicárselo al otro para dejárselo claramente. Entonces, en el monólogo interior das por hechas las elipsis, ¿no? Que enmarañan el texto, enmarañan el sentido de alguna forma, ¿no? Aquí también pasa eso, también es como si hubiera bueno, yo creo que esto es más que un monólogo interior, esto es más loco que un monólogo interior, ¿no? Esa es la pregunta que quería así plantear, ¿no? Creo que es más
radical la cosa aquí porque además, por otro lado, dijiste algo importante, que empezó a escribir cuando asumió su propia locura. Es decir, el mismo Beckett reconoce que hay algo de locura en esto. A lo mejor no es una alucinación psicótica, pero algo de loco hay en esto que escucha, ¿no? En esta forma como se le manifiesta el lenguaje, ¿no? Te pregunto. Y a mí me parece, Miguel, que yo también había pensado un poco en el monólogo de Molly, pero yo creo que hay a ver, como lo pienso yo, hay una similitud que es que Joyce se mete en la voz de una mujer y Beckett se mete en la voz de una mujer, digamos. Están escritos por un hombre, digamos, ¿no? Podemos decir eso, se meten en la voz de una mujer y después empieza a funcionar esa voz. Pero la diferencia me parece es que Molly siempre tuvo voz y el personaje de Beckett encuentra la voz años después. Digamos, porque siempre estuvo como bañada en una especie de mudez. Bueno, no podemos interpretar por qué, no sabemos muy bien por qué, pero aparte, digamos, Molly habla y no tiene ningún problema en que la miren, digamos, porque sabe que una vez que hablas sos mirado. Pero este personaje descubre acá algo que, por supuesto, por el hecho de estar muda, por lo menos en el caso de ella, nunca se había dado cuenta. Y entonces ella dice que en tanto que uno dice, uno es apuntado. Uno es apuntado en el sentido de que te encañonan o en el sentido que te ilumina, digamos, un foco, que es el que ilumina la escena. Entonces, también descubre eso, que hablar implica también frotarse al mundo. Entonces me parece que Molly eso ya lo tiene, digamos, no es un problema para Molly ese. El problema de Molly es cómo sigue siendo clandestina con él, ¿no? Claro. Cómo defiende su singularidad y su clandestinidad. Y el problema de este personaje, no sé bien cuál es el problema, pero habla a los 70 años. Y eso es, bueno, yo siento que el personaje empieza acá. Para mí es un texto muy optimista, porque se dice a sí misma en tercera persona, no ceder, intentar siempre. Y me parece como que es eso. Sentí que era una cosa optimista, digamos, por ponerle un adjetivo, pero abierto, digamos, abierto a un futuro. Sí, Miguel Ángel. Yo, frente a una terapia de psicoanálisis donde se presupone siempre una cura, yo este texto le veo totalmente desesperanzado y circular. Y de hecho es sin retorno. Solo escucha cuando habla, al único tú que escucha a ella es a las calandrias, a la alondra. Las alondras cantan de 5 de la mañana a las 7. Al amanecer calla. Y es un canto roto, grave. Es un canto desarticulado, el canto más que nada parece un gran nido el canto de las alondras. Y ella dice, la cara en la hierba, nada a no ser las alondras. Retornarlo allí, recomenzar allí. Y termina, de regreso al campo, mañana de abril, la cara en la hierba, nada a no ser las alondras, retomarlo. Es un texto circular, es un murmullo, pero sin esperanza de reunirse. Ha empezado a hablar al amanecer, pero al amanecer calle. Y no escucha más que las calandrias. Pero ha sucedido. Creo, vamos. Pero es algo que sucede en el texto. Esto sucede por primera vez. O sea, lo que en el texto dice que le ocurría, porque dice varias veces, habla de la casi mudez del personaje a lo largo de toda su historia. Entonces habla de ese momento cuando está en la compra con el bolso negro, esta dificultad para tomar la palabra a la hora de simplemente ir a comprar al mercado, etcétera, ¿no? Y luego habla de esos momentos que refieren invierno, cuando de repente se lanza a hablar a alguien. Entonces, y que es hablar a un otro también como una especie de torrente de palabras.
Pero la sorpresa es lo que está ocurriendo ahora, que por eso relata muy bien ese momento de una mañana de abril. Entonces, y lo que has dicho, lo de la cara en la hierba, las alondras, añade también como una campanada, entonces está oyendo campanas, y no se sabe por qué realmente algo ha desatado ese torrente verbal en un momento totalmente inesperado para ella. Y esta es la sorpresa. No sabemos por qué, pero es una sorpresa. Nunca antes había ocurrido. Entonces, asistimos a algo que ocurre por primera vez. Entonces, ahí no estoy de acuerdo contigo en la circularidad, porque su vida es una degradación, pero una degradación donde hay estas cosas que no son, que ocurren por primera vez. Entonces, no es, son lugares nuevos para ella. Y al retomarlo, yo lo entiendo un poco casi en lo que más ha dicho Hugo, en esta insistencia de Beckett, en la típica del innombrable, de no dejarlo, de continuaré. Entonces esto es de fracasar de nuevo, fracasar otra vez, fracasar mejor. ¿Sabes? En esta insistencia de Beckett que esto es lo que hay. Entonces, desde esta locura no tengo otra, no estoy en otro lugar, desde este es desde el que insisto. Con respecto a lo que decís de lo de... Hay varias cosas, muy, muy interesante esta comparación entre Molly y aquí la protagonista de No Yo, y también con relación al psicoanálisis y a lo que es esa posición del lenguaje. Fijaros que, por ponernos un poco lacanianos, pero no densos, cuando el psicoanálisis lacaniano describe el inconsciente como el discurso del otro, y el inconsciente siendo el discurso del otro, estaríamos un poco en el campo de la neurosis, no en el campo de la locura. Y entonces, aquí no hay discurso del otro. Los padres no están. Por lo tanto, no hay discurso. Entonces, en términos lacanianos, el sujeto está fuera del discurso. Entonces, solamente tiene el torrente de voz. Está en la locura. Entonces, no está en la articulación. No es un sujeto que se puede creer que es el sujeto que habla. O sea, que hay una desconexión entre el que habla y lo que dice la voz. Entonces, Beckett es totalmente lacaniano. ¿Sabes? Es estrictamente lacaniano en todo esto. Bueno, con respecto a lo que decías de lo de Molly, que es muy, muy divertido lo que decía Hugo de Molly, para Joyce, claro, son dos perspectivas tan distintas. O sea, está bien este cuestionamiento a partir de la voz interior de esta misma, podría pensarse en una figura literaria, ¿no? O en un modo de escribir. Pero claro, ahí Molly está en otra dimensión, en otro dominio. Además, Molly es todas las mujeres para Joyce. O sea, tiene la gracia esa de ser como si fuera todas las mujeres. Hay una anécdota muy graciosa de una vez que se encontró con una mujer, no sé dónde, pero estaba hablando con una mujer que se le acercó, no sé si era mujer de algún amigo o algo así, y entonces le transmitió su fascinación por el texto del último capítulo, el monólogo de Molly Bloom, y diciéndole que, bueno, que había retratado de manera magistral a un tipo de mujer. Y entonces Joyce, cuando yo lo de un tipo de mujer, directamente le apartó la vista y se puso a mirar a las musarañas. Ya no le interesó más nada. Él estaba convencido porque, claro, lo entendéis, ¿no? O sea, no le compró su ocultamiento.
ella se estaba escondiendo. Y entonces ella estaba diciendo, sí, has retratado muy bien a un tipo de mujer. Ahí no estoy yo. No, no, no. Claro. Perdóname. Estás ahí, Pero estás ahí. esa también eres tú. Claro. Bueno, aquí es otro tipo de estructura o de cosa de la que está en medio, pero desde ese, o sea, es otro tipo, digamos, antes decía de universalidad, es otro tipo de universalidad con la que se maneja Beckett desde otra historia. Pero bueno, el símil me parece, o sea, no porque sea lo mismo, pero desde luego el monólogo de Molly Bloom es casi como si dijéramos el origen de la literatura contemporánea, ¿no? Es una cosa tan apasionante que buena parte de Beckett también está ahí haciendo otra cosa, está ahí haciendo Beckett, no es haciendo Joyce, pero dialoga, vamos. Hay una cosa que me llama la atención cuando he leído el texto y al hilo de lo que decía Zacarías un poco, ¿no? Es cierto que estamos asistiendo a una primera vez, ¿no? A un origen. ¿Y qué es lo que hay en origen o qué es lo que se puede hacer por antonomasia la primera vez, ¿no? Y es nacer. O sea, ¿por qué digo esto, no? Porque viendo la similitud en edades, ¿no? Del personaje, del autor, ¿no? Y la obsesión o que tiene Becker con el no nacido, él no ha nacido, entre los 60 y en los 70 años, que es lo que tiene lo que tiene el personaje, la voz, la boca, posiblemente Beckett se está retratando a sí mismo también, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Empieza a nacer a partir de ahí, ¿no? A partir de esa locura, es cierto, ¿no? Me llama la atención porque yo lo he pensado también, ¿no? A partir de esa locura reconocida, de este texto tan loco, o sea, alguien nace realmente, ¿no? Y es esa voz, ¿no? Y me llama la atención que es eso, ¿no? O sea, que en el año 73, pues ve que tiene 66 años, me parece, ¿no? Exactamente entre 60 y 70. No sé, era una observación. Sí, está Sí, bien, sí, Julio. pero totalmente correcta. Literalmente es así. Oye, escuchar esto. Pero, que había aquí. No. Cuando lo encuentres lo digo. No. Seguir. Bueno, nos ha escrito Ana, os leo, Sí, está. nos ha escrito una nota. Dice, hola, creo que el texto lo protagoniza una mujer porque en el imaginario de cualquiera las mujeres encarnamos la inseguridad y el desamparo. La necesidad no cubierta de amor no cubierta de amor, el desprecio. El autor no va a verse así, hombre, como el receptor de semejante cosa. Él es un hombre y está en una posición de fuerza de la sociedad. Y realmente quienes ocupamos socialmente el lugar del desamparo humano somos las mujeres. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, Ana. No, por el hecho de que a ver, es un lugar, como si dijéramos, el lugar de esclavitud es el lugar de un sujeto negro. Obviamente ha habido esclavos entre todas las razas, pero para nosotros la esclavitud ahora, en la actualidad, es la de un sujeto negro. El desamparo puede ser el sujeto femenino, pero yo añadiría que el desamparo, voy a intentar ser beckettiano como yo entiendo a Beckett. Por eso digo lo del desamparo tomado universalmente. Porque en estas dicotomías entre, por ejemplo, salvado y condenado, son dicotomías que Beckett intenta disolver, ¿vale? Por eso les hace la gracia y el chiste. Es una cosa o la otra, ¿sabes? Porque en realidad está criticándolo. No se trata de eso, no es ni una cosa ni la otra. Y entonces en el tema del amparo y del desamparo,
parecería que hay una cosa o la contraria. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el desamparo es universal. Y entonces el amparo sería algo que, bueno, contrarresta, en cierto punto, o sea, viene a contrarrestar el desamparo. Pero el desamparo es originario. Entonces, el mito del pecado original creo que viene a dar cuenta míticamente de un desamparo originario. Y en ese desamparo originario estamos todos. Entonces, y ese es el original. Lo que sí podemos hacer es, una de las maneras, es intentar para intentar, o sea, para llevar el desamparo de una manera, pues, bueno, para imaginarse que hay otra cosa, inventamos cosas, inventamos lugares exentos de desamparo. Y una de las cosas habituales es imaginarse el lugar femenino como el lugar de la impotencia y el lugar masculino como el lugar de la potencia. Pero esto es una fantasía. O sea, es una fantasía, en este caso, o sea, cuando se dice, por ejemplo, desde un sujeto femenino, es una fantasía colocar al hombre en el lugar de la potencia. Es una fantasía. Es una fantasía que se pueden creer y se creen tanto hombres como mujeres. La fantasía se la creen las mujeres, muchas, y se la creen desgraciadamente muchos hombres. Es un relato. Es como decir, bueno, ser hombre es eso. Pero es que no está escrito en ningún sitio qué es ser hombre o qué es ser mujer. Entonces, cuando tienes el relato de decir, bueno, es que yo no sé cómo es ser mujer, pero un hombre está claro. No, perdona. Desde un hombre hay que decir, no está claro. No, No, me parece, ¿no? Habría que decir, mira, ni puta idea. ¿Sabes? Entonces es un relato. Entonces el problema es que uno se aferra a un relato, entonces lo cree. Entonces se cree que uno no tiene y que el otro tiene. En realidad, tener, no tenemos ninguno. pasa que me parece que Beckett muestra seres que están vagando, errando en la vida. Son seres errantes. Digamos, son los personajes de Beckett. Entonces, me parece que lo que hay que leer es esa especificidad de Beckett. Hay que entrar ahí bueno, yo coincido en lo que decís vos. No es que Beckett muestra a un hombre superior o a una mujer inferior. No, Beckett muestra eso que muestra siempre. Y sus personajes son desamparados. Son vagabundos, tienen mucho humor, otras veces no. Pero bueno, es el universo de él. Digamos. Entonces me parece que muestra esa singularidad que justamente por la fuerza que tiene se hace universal. Pero nada más que se deviene universal por la fuerza de la singularidad. Y entonces justamente descoloca, a mi modo de ver, ve que descoloca y desplaza todas esas visiones tan estrictas, digamos, me refiero a la literatura, de género en materia de relato, entonces de teatro, porque ve que entra en el teatro y desarma toda digamos, cierta tópica del teatro. Pero no porque se lo propone, sino por la fuerza de su singularidad. Y con la novela hace lo mismo. No es que vos ve que se propone romper algo, sino que está en esa línea, no sé cómo decirlo. Es lo que escucha él en realidad. Entonces ve que quiere escribir lo que está escuchando. Es más, yo creo que da un paso más. Es como Charlie Parker. Quiere escribir lo que todavía no escuchó. ¿No? Y ahí me parece que hace una torsión re fuerte sobre los géneros. Pero claro, la época es muy reaccionaria en ese punto. Y entonces la época trata de retrotraernos a lo identitario. La novela es esto, si ve que escribe un relato corto, está en el relato corto. Bueno, y bueno, ve que todo el tiempo es imposible tenerlo ahí. Basta con leer una página, no digo nada nuevo, ¿no? Para saber que se desarmó esa noción. Sí, sí.
Y me parece que este personaje entra ahí también, ¿no? Un personaje que puede ser un hombre o una mujer también, me parece a mí. No sé, yo no pensé en términos, lo pienso en términos de alguien que está en esa posición de la infancia sin defensa y que habla desde ese fondo, puede ser hombre o mujer. Como la anécdota del portero que tantas veces trajimos acá, que tiene la radio alta y ve que le dice que por favor la baje. Y el portero le dice, es lo único que tengo. Y ve que le dice, bueno, está bien. No dije nada, no dice está bien, no dije nada. Entonces, me parece que es esa misma posición, voces que están ahí. A mí este personaje me parece alucinante. Bueno, le tocó ser, es un personaje femenino, pero me parece un personaje impresionante porque es un personaje que a los 70 años empieza a remar. ¿No? Porque, digamos, yo también disiento un poco con lo que decía Miguel Ángel, porque yo, digamos, tomo ese retomar ahí y volver a partir de ahí. Quiere decir que el personaje está en en ese intento. Lo dice en un momento determinado, lo dice porque la voz está asimilada a lo que sería un flujo delirante. Claro. Entonces, a la vez habría un cerebro intentando saber qué es lo que dice, intentando saber el sentido de lo que está diciendo. Y en un momento determinado, esto es casi al final del texto, pues claro, dice que ese cerebro está a su vez enloqueciendo, intentando discernir de qué va eso. Entonces esta es la explosión de los distintos yoes, digamos, por decirlo de una mala manera, que hay ahí. Yo también, hay un momento dado que el personaje dice dar, atrapar de un bocado. Dice, ¿no? Dice el personaje, dice atrapar de un bocado. Dice, y ve que juega con la expresión Avid, digamos, que sería sin tener carga, no tiene carga de palabras. Da como bocanadas, no bocanadas, sino da como, ¿cómo dice? ¿Cómo es cuando comemos de un bocado? Eso. Come de un bocado lo mismo, pero no tiene carga de palabras. Y después ve que dice en el vacío. Bueno, dice el personaje. También da en el vacío, pero es que está hablando sin carga de palabras, está encontrando, saliendo de esa mudez. Por eso me pareció importante eso que se dice a sí mismo. Uno habla y uno es apuntado. En tanto que uno habla, uno es apuntado. También descubre eso. Me parece que ahí es donde descubre, el personaje sale y digamos, para mí descubre la alteridad del personaje, a los tumbos, porque era un personaje clavado, digamos, por decir así, en la mudez. Tenía una identidad, por lo menos su identidad era la mudez, era identitaria en ese punto. Habla y pasa otra cosa. En eso ves que destruye la noción de género, porque digamos que la noción de género en literatura es la ilusión, es como una especie de ilusión estatal. Es pensar que lo que yo escribo va a coincidir exactamente con el género, cómo está pautado el género. Es una locura impresionante eso, pero bueno, cada uno tiene sus ilusiones, ¿no? Yo es que creo que como nos metamos en la discusión sobre la discusión de género, nos perdemos, ¿no? No, pero yo no estoy Julio, perdóname, te dejo hablar, no estoy en la discusión de género en el sentido contemporáneo, estoy en los géneros literarios. No, que estoy de acuerdo. Bueno, perdona. Claro. No, eso lo especifiqué antes. No, pero en cualquier caso, un poco también al hilo, más que nada al hilo de Ana y la aclaración que ha querido hacer también Zacarías y tal, ¿no? Sí. Como entremos ahí de alguna forma también, Graciela, ¿no? Yo creo que cada cual, y tú has dado la clave, Hugo, de alguna forma, ¿no? Yo creo que tú has dado la clave también, ¿no? Charlie Parker, o sea, el perseguidor. Todos quisiéramos ser Charlie Parker, ¿no? Sí. Sí. Ese personaje de Cortázar, no querríamos ser, no Charlie Parker, sino el personaje de Cortázar, que es un alter ego, el Charlie Parker.
Ahí está, ¿no? Entonces es eso, ¿no? ¿Por qué subyuga de esta forma, ¿no? Y nos podemos sentir identificados con este personaje de Beckett como con tantos otros, sobre todo en momentos de angustia, porque todos, yo por lo menos, quisiera ser él en un momento dado, ¿no? O quisiera que mi angustia se identificara con la suya, porque la suya al fin y al cabo es productiva, la mía ni siquiera eso, en ese sentido, ¿no? Entonces, está bueno, claro. Julio, lo que decís. Coincido con vos. Sí. ¿Y por qué además, no? ¿Y por qué además es así? Lo podemos sentir. Porque son personajes sinceros, ¿no? Son personajes sinceros porque yo creo que es el propio Beckett el que se retrata en ellos. O sea, con cuestiones tan que yo lo he pensado, ¿no? Cuando releía esta tarde el texto, ¿no? Claro, entre 60 y 70 años. Año 1973, 67 años, ¿no? Algo está empezando a surgir de nuevo ahí, ¿no? Algo empiezan a hacer, ¿no? Bueno. Beckett no es el no nacido, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sería, Porque Julio, Beckett, Julio pregunta, Beckett cumple en el 73, 77 años. 67, creo. Ah, bien, bien. Me parece que sí, 60 y tantos. O sea, bueno, no importa, está, pero no lo había pensado, sí, está bueno eso, sí. Claro. Entonces, claro, son esos datos que dices, pues claro, es que, ¿por qué subyugan? Pues por eso, ¿no? Porque incluso si yo fracasara, me gustaría hacerlo a la forma de Beckett, ¿no? De la forma más grande y mejor posible. Sí, pero él no tuvo opción. Que él no tuvo opción para fracasar a su manera. Claro. Y nosotros tampoco. Nosotros tampoco. No podemos elegir, ¿eh? Cada uno tenemos que fracasar. O como dice mi hermana, ¿no? Cada uno con sus caunadas, ¿no? Cada uno con sus cadaunadas, ¿no? Está bueno. Dos cositas. Con respecto a la cuestión del nacimiento, lo que decía antes Julio, ¿no? Había leído yo el otro día un parrafito, os lo leo. Respecto a Beckett. Si lo peor es el nacimiento, el futuro es visto como regreso, como desvivir lo vivido hasta llegar a un utópico desnacer. ¿Cuántos personajes beckettianos se ajustan a esa observación de Jung sobre uno de sus pacientes cuando dijo aproximadamente: ahora comprendo, lo que estaba pasando es que nunca había nacido. Esto impresionó profundamente a Beckett cuando lo escuchó en la Tavistock Clinic. No sé, ¿no? Si se puede aplicar un poquito aquí. Sí, es la conocida, el impacto que tuvo al escuchar aquella conferencia de Jung, que tuvo que se levantó, que cuando escuchó aquello se levantó y se fue para poder digerirlo. Coño, algo le tocó, claro. Sí, claro. O sea, sintió que hablaba directamente de él. O sea, sintió algo suyo ahí y es un lugar, describe lo que decía Graciela antes está muy bien. Beckett hizo en esos años, él asistió a esta conferencia de Jung con su analista, con Bion, con el que estuvo pues, más de 2 años, creo, en análisis a mediados de los años 30 o a principios de los años 30, no recuerdo. Bueno, el caso es que esta elaboración de lo que es esos primeros recuerdos suyos, esas sensaciones de vida y tal, pues fue uno de los temas de su análisis, que es bastante centrado en esa relación que tenía con su madre, ¿vale? Esto es el núcleo de la problemática de Beckett, la difícil separación con la madre. Zacarías, una pregunta. Alguna vez dijiste, si oí bien en el trabajo del grupo, que Bion también recién empezaba en ese momento a hacer su práctica de analista, ¿no? Cuando ve que fue uno de sus primeros pacientes. Sí. No, quería precisar ese dato, si lo tenía bien. Claro, Bion fue luego, pues claro, mundialmente famoso, es uno de los
dentro de lo que es el psicoanálisis británico, pues es uno de los grandes exponentes del psicoanálisis británico y además un gran teórico que hizo una obra inmensa y sobre todo conocido a nivel mundial por los trabajos que hizo después de la Segunda Guerra Mundial, por toda la historia de la psicología de grupo, ¿sabes? De lo que es de la gente que estaba como en reformatorios y demás y que podían hacer una labor colectiva y dentro de esa labor colectiva encontrar una especie de guía en la vida y salir de todo lo que se hace de psicología colectiva en ese nivel, ¿sabes? Todas las películas que hay de los profesores estos que llegan a un colegio del Harlem, un colegio de un suburbio, donde están todos que con armas, con cuchillos, me desarraigo encantan esas total, películas. exacto, y que él consigue darles una motivación a base de algo especial, de hacer una canción, jugar al baloncesto, lo que sea. Todo eso está, el origen teórico es no solamente Bion, pero principalmente Bion, de estos psicoanalistas ingleses en la posguerra. Lo teorizan sobre ello, teorizan porque lo están haciendo en la clínica. Entonces es uno de los grandes avances en ese campo. Entonces, bueno, Bion luego después fue muy famoso, pero claro, estamos hablando de principios de los años 30, cuando él era tan jovencito como Beckett. Y entonces no tenía, era tan jovencito como él, y entonces, bueno, era muy ecléctico en ese momento, estaba empezando, y entonces hacía un poco de todo, de lo que iba aprendiendo, y hacían cosas que, claro, que luego no se hacían en psicoanálisis, como irse a cenar con Beckett. Entonces, y en este caso irse a una conferencia de Jung. Entonces, llevarse bien con el paciente, tener luego buena relación y hablar. Era una persona muy culta y claro, tenía a Beckett allí que sabía de todo. Entonces, imagínate hablar sobre todo de música, de compositores. Entonces, bueno, o sea, en ese Lo haría sentido. estudiar mucho Beckett a Bion, me imagino, después que se iba al consultorio. Y Beckett leyó muchísimo de lo que se escribía en psicología en esa época y a partir de Freud, ¿no? de psicoanálisis y demás. Bueno, hay que decir que el análisis lo hizo en Londres porque en Irlanda estaba prohibido y que fue un consejo de un psiquiatra amigo irlandés, después de que un día por la calle le diera un jamacuco y ¿Qué es cayera un fulminado. jamacuco? Un jamacuco es, a ver, un ataque de pánico. Yo a Beckett andando por la calle un ataque de pánico y pensaba que se moría, pensaba que le iba a dar un infarto, ataque de hipocondría total y entonces fue a ver al médico y el médico le dijo, no, pues al médico amigo psiquiatra, le examinó, le dijo, no te pasa nada, pero Hugo, un jamacuco puede ser también un ataque al corazón, puede ser cualquier cosa. No tiene por qué ser un ataque de pánico. Puede ser cualquier cosa. Sí, bueno. En fin, esta es una historia muy larga, pero bueno, ese es el origen de que él se fuera a Londres a hacer análisis con Bion y, bueno, le sirvió, al menos le abrió la puerta de la escritura, porque fue en ese momento, porque le costaba muchísimo meterse a escribir y demás, y en Londres empezó a escribir la primera novela, Murphy. Entonces, la primera novela larga que tiene, había escrito algún relatito, pero la Murphy es... Con el análisis con Bion arrancó, por decir Sí, así. sí. Ahora, una pregunta les quiero hacer a todos. Se me ocurrió ahora la pregunta.
¿Ustedes encuentran alguna relación de este personaje con la obra Pasos? Sí, yo sí. No. Hasta luego, Carmen. Chau, Carmen. Carmen. Luego, Carmen. Sí, para mí son obras, hay un conjunto de obras donde ve que toca directamente, o sea, está tratando directamente como, por decirlo, con la locura, que llevamos todos lo que sea, pero la locura en grado fuerte. Y Pasos es una de ellas y esta también. Y para mí sí tiene, es otra obra, otra estructura y demás, pero yo sí, Pero hay una relación, ¿no? Un continuo. sí, No sé bien cómo decirlo, ¿no? sí. Porque ese personaje es maravilloso también, impresionante, ¿no? Sí, para mí hacen trío No Yo, Pasos y Rockabye. Y Rocabaye. Ah, Para mí son tres obras muy... Yo las veo un poco en continuidad. mira, eso no lo había pensado. Lo pensás como un trío Una ahí. trilogía, sí. Para mí es como una trilogía. Rockabye, ¿qué es eso? Rockabye es... Yo no sé, hay otro... yo creo que se titula así en español, ¿no? Pero así como suena, como Rockabye. No, con B. Rockabye es la mecedora. Ah, vale. En francés se llama mecedora. Sí, en español es nana. Ah, vale. Porque es la nana, ¿sabes? Que se Sí. está cantando, es el recital que se está diciendo a sí misma, Ah, quien se mece en la mecedora, la mujer que se mece en la mecedora. Entonces, Rockabye es la nana, esta es la, porque es la mecedora. En fin. Bueno, bueno, son textos duros, porque Sí. realmente trata con la locura. Bueno, si queréis, nos estamos poniendo un poco tristes. No, pero es genial. No, La verdad que es una obra impresionante esta, ¿no? es maravilloso. Impresionante. Ujú. Sí. Bueno, si queréis lo vamos dejando aquí. Ha sido Muy bien. un placer veros a Sí. todos y escucharos. Zacarías, ¿y qué vamos a hacer la próxima vez? ¿Tenés idea? Bueno, la verdad es que me escribió Laura, porque Laura tenía una exposición y estaba... ella propuso esta obra, entonces me escribió ayer diciendo que estaba tan atosigada con la exposición y demás que necesitaba salir del estudio y que no iba a poder acompañarnos, que esperaba ver la grabación. Además, os enviaré mañana lo que me ha enviado para que sepáis de su exposición, que es dentro de muy poco. Y bueno, me lo había sugerido ella, entonces ahora mismo no tengo sugerencias, entonces no he pensado en nada concreto. Pero bueno, si se os ocurre algo, le hincamos el diente. Si no pienso en algo. Yo perdonar, como me incorporo más tarde cualquiera del grupo, pues por ejemplo, esto que has comentado de esta relación con estas obras que a lo mejor ya habéis leído, esta de Pasos y la otra de Nana, pues a lo mejor, no sé, si os puede apetecer completar un poco. Ir para allá. Si queréis, normalmente hemos ido intentando hacer siempre textos nuevos y demás. Llevamos muchísimos, porque ya son como, yo no sé si llevamos ya 6 años o cuántos, Sí, más, sí. como mínimo, y últimamente, de vez en cuando, retomamos un texto que ya cogimos al principio. Este de No Yo es uno de los primeros que vimos en realidad. Entonces, claro, es hace mucho tiempo y está bien retomarlo. O sea, es Sí, un placer para Sí. quien lo retoma claro, y claro, para claro. Y todos los demás. a partir de lo que dice Elena, ¿es mucho hacer los dos textos? Eh, ¿Nana y Pasos para una sola o es pues, demasiado? ¿sabes lo que pasa? Que ahí has dado un poco en... a lo mejor te ha traicionado tu inconsciente. A ver, Porque eh,
cuando a mí se me ocurrió programar en su época esta obra, la de Noyo, separada, y programar juntas Pasos y Nana. Ah, Y cuando estuvimos haciéndola, las dos juntas, pues varios, yo recuerdo Isidro y más comentarios, de decir, era demasiado, con una había bastado. me olvidé de eso. Entonces, ahora que lo has dicho, digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Volvemos Me olvidé, ni me acuerdo de a hacer lo eso. mismo, Hugo. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas pasan, ¿eh? Repites las cosas, fíjate tú, ¿eh? A ver, ese Sí, es verdad. Con toda precisión. porque yo dije, bueno, como que el texto tiene muchas repeticiones y demás, entonces, y uno al principio dice, si es un texto tan corto, vamos a coger dos, esta era mi idea original, ¿vale? Porque digo, vamos a dejar de hablar en un cuarto de hora, y luego no es así, luego es que un texto da muchísimo de sí Claro. y si un día, que también, o sea, si un día estamos hablando media hora y no se nos ocurre nada, cancelamos, que no tenemos por qué terminar, ¿sabes? No hay que calentar la silla. Exactamente, no pasa nada. Entonces, bueno, recojo la propuesta y entonces la próxima vez, o bien Pasos o bien Nana, seguramente Pasos. Una de las dos la retomamos y la comentamos. Perfecto. ¿Vale? Vale. Venga, que tengáis buen Venga, chicos. fin de semana a todos. Buenas tardes. Mucho Chao, gusto. buen fin de Hasta semana luego. para todos. Abrazos. Una alegría Igualmente. verlos. Gracias. Hasta luego. Chao. Yo.